Antagonistas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda el antagonista mayor. Aquí estoy acompañada de mi antagonista menor. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante que nos concierne a todos. Y vamos a hablar sobre el miedo. El miedo es una emoción natural que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra vida. Desde la infancia, adolescencia e incluso ahora en nuestra adultez, porque todos tenemos miedo. Esta emoción es muy importante, así que ahora vamos a hablar y vamos a profundizar sobre el tema el día de hoy. Comenzamos. Ahora, tú tienes miedo cuando tomas conciencia del peligro inminente que está acechando tu vida. Y de esa manera, cuando tú sientes miedo, hay cambios corporales. Por ejemplo, nuestra respiración se vuelve mucho más agitada, el corazón, ¿no? Los latidos se vuelven mucho más rápidos, también la musculatura se pone mucho más rígida, fuerte. ¿Por qué? Porque el cuerpo es muy inteligente y de esa manera te está preparando para huir y así de esa manera poder salvaguardar tu vida. Todas las personas no reaccionamos iguales, ¿no? Porque no todos los miedos son iguales. Por ejemplo, hay personas que se ponen rígidas, se ponen muy duras. ¿Por qué? Porque se las limita, ¿no? No pueden hablar, no pueden correr. Y hay otras personas que se inyectan totalmente adrenalina y se vuelven mucho más valientes, mucho más heroicas. Y de esa manera pueden salvar incluso a algunas personas que están a su alrededor. ¿Cómo se originó el miedo? El miedo existe hace muchos años, ¿no? Al igual que el hombre. En nuestra época primitiva, cuando el hombre vivía en sus casas y necesitaba comer, el hombre se sentía temeroso, se sentía acechado por los animales salvajes. Y de esa manera pues se permitía estar en su casa para poder salvaguardar su vida, su integridad física y emocional. De la misma manera, tú estás en tu zona de confort. Para poder mantenerte a salvo, para evitar perder, para evitar fallar, para evitar cometer errores. Y de esa manera te mantienes en tu zona de confort para poder seguir con vida. Te recuerdo que la función del miedo es poder seguir con vida, salvaguardar nuestra integridad física y emocional. A lo largo de toda la historia han existido diversos miedos. El hombre primitivo, o conforme fueron pasando los años, tuvo miedo a diferentes fenómenos, ¿no? A diferentes cosas que no conocía, que eran totalmente desconocidas para él en su momento, en su entorno. Por ejemplo, tenían miedo a la naturaleza, a los eclipses, a los volcanes, a las erupciones, ¿no? También tenían miedo a la muerte, tenían miedo a lo desconocido, a los fantasmas, a las cosas inexplicables que no tenían ninguna razón, ¿no? Pues, sin embargo, sabían que existían. Entonces, a lo largo de toda nuestra vida hay diferentes tipos de miedo que tienes que aprender a identificar. Por ejemplo, hay dos tipos de miedo que son súper claves, que tienes que aprender a identificar para poder trabajarlos. Uno es el miedo irrelevante. En el miedo irrelevante son los miedos pues, que todos tenemos, ¿no? Por ejemplo, mi mamá tiene miedo a las ratas, a los roedores, ¿no? Tan solo verlo se pone fría, comienza a sudar, es total, absolutamente normal. Y, por ejemplo, yo tengo mucho miedo a las alturas, es un miedo que no me subiría. Por ejemplo, si me dicen, Paola, súbete a una montaña rusa, no me subiría porque atenta contra mi integridad. Yo sé que me va a dar ganas de vomitar, me va a doler la cabeza y no podría subirme. Pero cuando pasen los años, Paola no se va a arrepentir de si no subió o si subió, porque es un miedo totalmente irrelevante, ¿no? No hay ningún problema si lo cumplo o no. Sin embargo, hay un tipo de miedo que sí es relevante y que en ese quiero andar. En este tipo de miedo pues nos orilla a estar, como ya lo dijimos, en nuestra zona de confort y no nos atrevemos a salir por miedo a fracasar. Por ejemplo, Anita, ¿tú qué tipo de miedo tienes? Miedo relevante, así un miedo importante. Miedo a trabajar en algo saliendo de mi zona de confort. ¿Por qué? Por miedo a fracasar. Claro, el fracaso, exacto. Entonces, ese tipo de miedo es lo que tú tienes que evaluar y decir, wow, este miedo me está orillando, me está atrapando, me está encapsulando y por ese motivo tú tienes que saber identificar qué miedo más adelante te va a, digamos, te arrepientes, ¿no? De ese miedo que no lo pudiste vencer. Vencer los miedos relevantes pueden determinar tu futuro.
¿Qué pasa si no te atreves a hablar con alguien, de repente alguien te interesa sentimentalmente y no te atreves a decir? ¿Qué pasa si necesitas un aumento de sueldo y no te atreves a decirle a tu jefe que necesitas ese aumento de sueldo? ¿Qué pasa mañana más tarde? Entonces, tú te tienes que preguntar, ¿qué es lo que pasaría si no me atrevo a? Recuerda que el miedo se puede potenciar o se puede limitar, depende de la actitud que tú tengas ante todas las situaciones que se te presenten. Y así uno tiene miedo a diversas cosas. Por ejemplo, en mi taller de clown, yo trabajo con diferentes personas, diferentes profesiones de índole social, ¿no? Diferentes, de todas las edades, y de esa manera yo puedo visualizar que hay personas que temen hablar en público, que no se atreven a experimentar cosas nuevas y que siempre quieren mantenerse en su zona de confort. Y es por eso que es muy importante sanar nuestro pasado, porque también tiene que ver con nuestra autoestima. ¿Qué nos pasó de niños? Por eso ahora te voy a dar 3 herramientas para poder vencer tus miedos. Número 1, sana tu pasado. Todo lo que pasó, olvídate, déjalo atrás. No fue de nadie, no fue culpa de tus padres, no fue tu culpa, pero ahora hazte cargo, asume tu responsabilidad. Carga tu mochila de emociones y hazte cargo de ti, porque ahora tú eres lo más importante. Número 2, imagínate, ¿qué pasaría si me atrevo a? ¿Qué pasaría si emprendo ese negocio que tengo ahí guardado en mi imaginación, en mi cabeza, que lo tengo muy reservado? ¿Qué pasaría si te atreves a? ¿Cómo te sentirías en esa situación, en ese momento? ¿Te sentirías feliz? ¿Te sentirías contento con lo que has logrado, verdad? Y herramienta número 3, decídete, toma acciones. ¿Qué pasa si de verdad funciona? ¿Qué pasa si todo va bien? ¿Qué puedes perder? Nada, al contrario, ganas experiencia, ganas mucho más autoestima, mucho más valor. Entonces decídete que todo te va a ir muy bien. Ya saben, antagonistas, nunca dejes que el miedo sea tan grande que te impida seguir adelante con tus sueños. Recuerda que al fin y al cabo todo lo bueno empieza con un poquito de miedo. Bueno, hemos llegado hasta el final. Muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí, hasta el final del video. Por favor, espero tu like y tus comentarios abajo. Cuéntame, ¿a qué le tienes miedo y por qué? Bueno, eso ha sido todo. Gracias. Chao, antagonistas.